Muy bien, hermanos, acompáñenme en la lectura de hoy, la palabra del Señor. Primera Timoteo, capítulo 6, versículo 11 al 16, vamos a ver la segunda parte. La semana pasada hemos visto el versículo 11 nada más, y hoy vamos a ver hasta el versículo 16. Pero me gustaría, para tener el contexto, me gustaría leer del versículo 3 hasta el versículo 16. O sea, 1 Timoteo capítulo 6, versículo 3 hasta el versículo 16. Dice así la palabra del Señor. Si alguien enseña una doctrina diferente y no se conforma a las sanas palabras, las de nuestro Señor Jesucristo, y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido y nada entiende, sino que tiene un interés corrompido en discusiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas y constantes rencillas entre hombres de mente depravada que están privados de la verdad, que suponen que la piedad es un medio de ganancia. Pero la piedad, en efecto, es un medio de gran ganancia cuando va acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído al mundo, así que nada podemos sacar de él. Y si tenemos qué comer y con qué cubrirnos, con eso estaremos contentos. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual, codiciándolo algunos, se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. Y ahí escuchen el comienzo del otro versículo. Pero tú, hace un contraste, pero tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la perseverancia y la amabilidad. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna a la cual fuiste llamado y de la que hiciste buena profesión en presencia de muchos testigos. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Cristo Jesús, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mancha ni reproche hasta la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, la cual manifestará a su debido tiempo el bienaventurado y único soberano, el Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad y habita en luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver. A Él sea la honra y el dominio eterno. Amén. Oremos, hermanos. Señor, al acercarnos a tu palabra, reconocemos que somos siervos inútiles, dependemos totalmente de tu gracia, Señor. Pedimos en ese momento que nos ayudes a estudiar tu palabra, que podamos con un corazón humilde aceptar tu enseñanza, lo que está en tu palabra, y sabemos que el mismo Espíritu Santo que inspiró estas palabras también mora dentro de cada uno de nosotros que ha creído en Cristo para salvación y puede y va a transformarnos a la imagen de Cristo. Eso pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, como vimos la semana pasada, Pablo se dirige aquí a Timoteo, ya estando casi al final de la carta, ya casi terminando la carta, y le asigna un título muy importante o de mucho peso a Timoteo, a su hijo en la fe. Y dice el versículo 11, pero tú, oh hombre de Dios. Este título, como vimos la semana pasada, se le asignaba a hombres que tenían un cargo o un oficio especial, o sea, a todos aquellos hombres que Dios había apartado para guiar a su pueblo. De manera que cuando Pablo llama a Timoteo, pero tú, oh hombre de Dios, podemos identificar que Timoteo estaba de alguna manera involucrado en el liderazgo de la iglesia en Éfeso para guiar al pueblo de Dios. Y en este texto que veremos hoy, Pablo exhorta a Timoteo
a vivir la vida cristiana a la luz de la identidad que tiene en Cristo, que Timoteo reflejaba, que debía reflejar en su propia vida lo que él enseñaba a otros, vivir lo que él enseñaba, que su vida fuera un ejemplo vivo de la piedad del Señor. Pablo le dice a Timoteo, versículo 11, pero tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas. ¿De qué cosas? De las que vimos en los versículos anteriores. De lo que habla en el versículo 9 al 10, por ejemplo. Pero los que quieren enriquecerse caen en la tentación y lazo y en muchos deseos necios y dañosos. Entonces, de lo que Pablo, dice a Timoteo, huye de estas cosas y justamente de en los versículos anteriores, de la codicia y todos los males que eso conlleva. Pero, dice, al contrario, persigue todas las características que conforman la piedad. Persigue la justicia, persigue la piedad, la fe, el amor. Y eso vimos la semana pasada y lo dijimos, lo vimos como un andar digno de un creyente. En resumen, podemos decir, es huir constantemente del mal y perseguir todas las cosas, todo lo que tiene que ver con la piedad del Señor. De hecho, dijimos que aunque este texto fue escrito al joven pastor Timoteo, esto no nos deja ser pasivos en la vida cristiana. No nos deja ser pasivos. Todos somos llamados a vivir una vida que agrada al Señor. Y ahí vimos Gálatas 5, 22, 23, los frutos del Espíritu Santo que cada creyente debe tener. Filipenses 4, Efesios 4, Timoteo 3, y así vimos bastantes textos que hablan de la piedad de cada creyente, que cada creyente está llamado a vivir una vida piadosa que agrada al Señor. Hermanos, hemos recibido una nueva naturaleza en Cristo. Al creer por medio de la fe en Cristo y ahora al ser una nueva criatura, somos responsables de cultivar todo lo que conforma una vida piadosa. Y ahí me gustaría leer 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 7. Dice Pedro, pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Por ellas Él nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que ustedes lleguen a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de los malos deseos. Por esta razón también, obrando con toda diligencia, añaden a su fe virtud, y a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio perseverancia, y a la perseverancia piedad, a la piedad fraternidad, y a la fraternidad amor. Pedro dice claramente que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad se nos han sido dados por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó. Por medio de la fe, hermanos, se nos han sido dados todas las cosas que necesitamos para crecer en santidad y crecer a la imagen y a la semejanza de Cristo. Hermanos, eso nos debería y debe animar a buscar y procurar crecer en santidad, en vez de movernos a la pereza. Ya que Dios va a hacer, no, debe animarnos y nos debe incentivar a vivir esa nueva vida en Cristo, porque todo se nos ha sido dado por medio del conocimiento de aquel que nos llamó, por medio de Jesucristo. Ahora, importante aclarar que el apóstol Pedro está hablando a creyentes. Pedro no dice que si ustedes añaden a su fe, si ustedes añaden virtud a su fe, serán salvos.
Claramente Pedro no está diciendo eso. Pedro está escribiendo a creyentes. Y miren el versículo 1 del capítulo 1. Simón, Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que han recibido una fe como la nuestra, mediante la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. La única manera en que Dios nos aceptó como sus hijos es por medio de la fe en Cristo Jesús y no por lo que yo pueda lograr. Y es por medio de la fe en Cristo que Dios nos ha otorgado la perfecta justicia de Cristo. Y tú y yo no tenemos ningún mérito por el cual hemos merecido su gracia y su justicia. Es únicamente por su gracia que Dios nos justificó y nos salvó. Pero ahora somos llamados a desarrollar esas características de piedad que nos han sido dados, como dice Pedro en ese texto. Pablo dice a Timoteo en la segunda carta: tú pues, hijo mío, fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús. Es gracia, dice Pablo, es gracia, pero esfuérzate en ella. Es gracia, pero esfuérzate en ella. Debes huir constantemente, dice en el versículo 11. Debes huir constantemente del mal y perseguir todas las características de la piedad. Pero obviamente debe ser en la gracia y la dependencia del Señor. Sin Él, sin la ayuda de Él, sin la ayuda del Espíritu Santo, no podemos hacer nada. Y la semana pasada hemos desarrollado el andar del hombre de Dios. Y hoy queremos ver las dificultades que lleva ese andar consigo, ese andar del creyente, y lo que nos motiva a caminar de esa manera digna. Pablo le dice a Timoteo, en el versículo 12, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual fuiste llamado, y de la que hiciste buena profesión en presencia de muchos testigos. Pelea, dice, no estamos hablando de algo fácil, o de algo que es divertido. No estamos hablando de un juego de niños. Pablo dice, pelea, Timoteo. Timoteo, si tú quieres cultivar esas características de piedad en tu vida, entonces pelea. Pelear implica dificultades. Pablo dijo algo similar en el capítulo 1, 1 Timoteo capítulo 1. Recuerdan el propósito por el cual Timoteo fue enviado a Éfeso, a combatir las falsas enseñanzas que algunos estaban esparciendo en la iglesia. Y Pablo dice en el versículo 18 del capítulo 1, esta comisión te confío, hijo Timoteo, conforme a las profecías que antes se hicieron en cuanto a ti, a fin de que por ellas pelees la buena batalla, guardando la fe y una buena conciencia. Pelea la buena batalla de la fe, una lucha. Hermanos, la vida cristiana es una pelea, una lucha enorme. La palabra pelea viene de la palabra agonizomai, que viene de agonizar. Se usaba en contextos militares y deportivos para describir la concentración, la disciplina y el esfuerzo por ganar, que se necesitaba para ganar. En Efesios 6, Pablo habla de esta batalla en Efesios 6, versículo 10 al 13, y dice así: por lo demás, fortalézcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Revístanse con toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las insidias del diablo. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomen toda la armadura de Dios
para que puedan resistir en el día malo y habiendo hecho todo, estar firmes. Todas las batallas y guerras en este mundo, al verlas a la luz de ese texto en Efesios, parecen ser un juego de niños. Pablo dice que la vida cristiana es una lucha primeramente contra Satanás y sus principados y sus fuerzas espirituales. Y en el caso específico de Timoteo, él debía luchar contra los falsos maestros. Los falsos maestros son ministros enviados por Satanás a distorsionar el mensaje, la verdad del Evangelio de Cristo. Porque Satanás bien sabe que el cristiano que tiene una base sólida, una base doctrinal firme, tiene un arma muy poderosa con que puede luchar para la vida en santidad. Una doctrina correcta lleva a una vida correcta, pero al contrario, una doctrina incorrecta lleva a una vida incorrecta. Al mandar a Timoteo a que echara mano a la vida eterna, es obvio que Pablo no quiso decir que Timoteo necesitaba la salvación, sino que amonestaba a Timoteo a comprender la realidad de la vida eterna, para que viviera y ministrara y trabajara teniendo en mente la eternidad. Los que sirven por lo que pueden obtener en este mundo tienen una perspectiva, una vista equivocada. Pero al contrario, el hombre de Dios pone su mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Colosenses 3, versículo 2. Sabiendo que su ciudadanía está en los cielos, Filipenses 3:20. Como bien señaló Aidan Wilson Tozer en su libro El conocimiento del Dios Santo, así se llama el libro, y él señala lo que nos viene a la mente cuando pensamos en Dios es lo más importante de nosotros. Y sigue diciendo que la historia de la humanidad muestra que ningún pueblo se ha elevado por encima de su religión y que la historia espiritual del hombre demuestra que ninguna religión ha sido más grande que su idea de Dios. Por eso, la pregunta más seria de la iglesia siempre debe ser Dios mismo, Dios, y no el hombre. Es lo que entendemos de Dios. Conocer al Dios Santo, hermanos, y estar en íntima comunión con Él nos lleva a tener un correcto entendimiento de quién es el hombre. Vuelvo a leer. Conocer al Dios Santo y estar en íntima comunión con Él nos lleva a tener un correcto entendimiento de quién es el hombre. Pablo le dice, pelea la buena batalla de la fe. Buena batalla, dice. Se puede traducir como noble o excelente la palabra. Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, esa batalla vale la pena ser peleada. Es una batalla noble. Hay muchos que pelean otras batallas que no valen la pena. Pero hermanos, la única batalla que vale pelear es la buena batalla de la fe. Versículo 13 al 14. Dice así Pablo a Timoteo, te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Cristo Jesús, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mancha ni reproche hasta la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Timoteo debía guardar el mensaje del Evangelio que él confesaba creer, y lo debía guardar sin mancha ni reproche. Pero al leer el versículo 13, notamos algo interesante. Pablo dice a Timoteo, te mando delante de Dios, del Dios que tiene poder para dar vida, y delante del Dios que tiene poder para preservar la vida. Él es soberano, que guardes este mensaje del Evangelio. Qué hermosa promesa, ¿no? Dios es el que da vida, Dios es el que persevera la vida, que guarda la vida.
pero viéndolo de otro ángulo, nos habla de mucha dificultad. Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, guarda el mandamiento sin mancha ni reproche. Y ya que es una vida muy difícil, te mando delante de aquel que tiene poder para dar vida, que tiene poder sobre todas las cosas, que puede guardar tu vida. Está hablando de dificultades. Y el ejemplo que Pablo da a Timoteo añade más dificultad al decir, te lo mando delante de Dios y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. ¿Qué le está diciendo Pablo? Timoteo, a Jesucristo le costó la vida. La fidelidad del mensaje que vino a proclamar le costó la vida. Él dio testimonio de la verdad delante de aquel gobernador que lo llevó a la muerte. Sin embargo, Cristo no se avergonzó del mensaje. Dio buena profesión delante de Poncio Pilato. Hermanos, al proclamar el mensaje del Evangelio, nos encontraremos con mucha oposición. Se trata de una verdadera batalla espiritual contra Satanás y sus fuerzas, contra nuestros propios deseos carnales, contra gente dentro de la iglesia, como fue el caso de Timoteo, los falsos maestros. Vamos a encontrar oposición si nos disponemos a huir del mal y a perseguir la justicia. Ahora, ¿cómo podemos pelear bien esa batalla de la que Pablo habla? Primero, entendiendo correctamente nuestra vida espiritual que poseemos. Dice el versículo 12, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna. Como dijimos, no se refiere a la salvación. Ya Pablo le dijo verdadero hijo en la fe. Aquí le llama hombre de Dios, pero tú, oh hombre de Dios, lo que Pablo le dice a Timoteo, si tú quieres pelear bien esa batalla, debes vivir a la luz de esa valiosa vida que se te ha dado por medio de la fe. Echa mano de la vida eterna. Hermanos, la vida eterna no es algo que Dios nos va a dar al final de nuestra carrera o como una recompensa después de la muerte. No. El texto dice, echa mano de la vida eterna a la cual fuiste llamado. Fuiste llamado. Tiempo presente. Pasado. Tiempo pasado. Pablo no dice esa vida que vas a tener al final del camino. A esa vida a la que fuiste llamado por Dios soberano, que te apartó antes de la fundación del mundo. Por eso Jesús dijo, el que cree en mí tiene vida eterna. No la va a tener, sino tiene vida eterna. El que cree en mí, dice Cristo, tiene vida eterna. Y cuando hablamos de la vida eterna, nuestro enfoque no está en el tiempo de esta vida eterna, sino más bien en que nuestra vida está en Cristo. Juan capítulo 17, versículo 3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Qué es la vida eterna? ¿Qué dice el versículo? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo que has enviado. La Biblia frecuentemente relaciona íntimamente la vida eterna con conocer a Cristo. Dice Juan, en 1 de Juan, capítulo 5, versículo 11 al 12, y el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo, está en Cristo. Y el que tiene al Hijo tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene vida. ¿Quién tiene la vida? El que tiene a Cristo. El que está en Cristo. El que cree en Cristo. Y al otro lado está la muerte espiritual en la que todos nosotros estábamos. Efesios 2. 1 al 7. Y Él les dio vida a ustedes, que estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales
anduvieron en otro tiempo. Estaban muertos, dice Pablo, en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvados. Y con Él nos resucitó, y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia, por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Pero ahora Dios nos dio vida en Cristo. Es ahí donde nuestro entendimiento ha sido iluminado para que podamos responder al llamado del Evangelio. Y Pablo dice a Timoteo, si quieres pelear esa buena batalla de la fe, debemos echar mano a esa vida eterna. ¿Y qué significa eso? Debemos meditar en todo tiempo en esa gloriosa vida, posesión que Dios nos ha dado, para que no seamos desviados por deseos carnales para seguir disfrutes de esta vida presente. Y ahí quiero darles rápidamente un claro ejemplo, lo que dice el salmista en el Salmo 73. Salmo 73, versículo 1 al 12. El salmista está analizando la vida de los impíos y dice que estuvo a punto de tropezar. Y como que en los siguientes versículos, como que casi llegó a una conclusión. Y voy a leer Salmo 73. Ciertamente Dios es bueno para con Israel, para con los puros de corazón. En cuanto a mí, mis pies estuvieron a punto de tropezar, casi resbalaron mis pasos, porque tuvo envidia de los arrogantes, al ver la prosperidad de los impíos, porque no hay dolores en su muerte, y su cuerpo es robusto, no sufren penalidades como los mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, el orgullo es su collar, el manto de la violencia los cubre, los ojos se les saltan de gordura, se desborda su corazón con sus antojos, se burlan y con maldad hablan de opresión, hablan desde su encubrada posición, contra el cielo han puesto su boca y su lengua se pasea por la tierra. Por eso el pueblo de Dios vuelve a este lugar y beben las aguas de la abundancia y dicen, ¿cómo lo sabe Dios? ¿Hay conocimiento en el Altísimo? Miren, estos son los impíos y siempre desahogados. Han aumentado sus riquezas. Ciertamente, en vano, dice el salmista, ciertamente en vano he guardado puro mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado cada mañana. Si yo hubiera dicho, así hablaré, habría traicionado a la generación de tus hijos. Cuando pensaba, tratando de entender esto, fue difícil para mí. Y ahí miren el fuerte contraste que el salmista dice en el versículo 17, hasta que entré en el santuario de Dios, entonces comprendí el fin de ellos. Ciertamente, tú los pones en lugares resbaladizos, los arrojas a la destrucción, como son destruidos en un momento. Son totalmente consumidos por terrores repentinos. Y en el versículo 26, mi carne y mi corazón pueden desfallecer, pero Dios es la fortaleza de mi corazón y mi porción para siempre.
el salmista empieza a ver no las cosas terrenales, no las cosas pasajeras, y dice, pero Dios es la fortaleza de mi corazón y mi porción para siempre, porque los que están lejos de ti perecerán. Tú has destruido a todos los que son infieles, pero para mí estar cerca de Dios es mi bien. En Dios el Señor he puesto mi refugio para contar todas tus obras. Segunda de Corintios, capítulo 4. Versículo 16 a 18. Por tanto, no desfallecemos, antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, sin embargo, nuestro hombre interior se renueva de día en día, pues esta aflicción leve y pasajero nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación, al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Qué dice Pablo? Que esta aflicción es leve y es pasajera. Nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Y Pablo le dice a Timoteo, huye de estas cosas, huye del deseo de hacerte rico, y para eso considera el gran valor que tiene la piedad acompañada de contentamiento, dice el versículo 6 del 1 Timoteo capítulo 6, versículo 6. Pero la piedad, en efecto, es un medio de gran ganancia cuando va acompañada de contentamiento. Piensa, dice Pablo. Medita en eso, Timoteo. Versículo 7. Porque nada hemos traído al mundo, así que nada podemos sacar de él. Dale a cada cosa su verdadero valor y así podrás pelear bien la buena batalla de la fe. Segundo, viviendo a la luz de la segunda venida de Cristo. Versículo 13 al 14, nuevamente, temando delante de Dios que da vida a todas las cosas y de Cristo Jesús, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mancha ni reproche hasta la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Colosenses 3, 1 al 4 dice algo similar. Si ustedes pues han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Pablo dice, ustedes han muerto con Cristo y vuestra vida, la vida real, está escondida en Cristo. Hermanos, hemos muerto a las cosas pasajeras. Nuestra vida está escondida en Cristo. Ya nuestra ciudadanía no es de este mundo. Somos solamente pasajeros, o sea, pasamos por esta vida. Somos extranjeros, solo pasamos en este lugar. Luego dice en el versículo 4, cuando Cristo, ahí es, cuando Cristo nuestra vida sea manifestado, entonces ustedes también serán manifestados con Él en gloria. Nuestra mirada está en Cristo, en el cielo, donde está Cristo. Por eso dice Pablo a Timoteo, guarda este mandamiento sin mancha, guarda la palabra de Dios sin mancha, predica a tiempo y fuera de tiempo, predica la palabra de Dios. Te mando estas cosas delante de Dios. Dice en 2 Timoteo, capítulo 4, versículo 7, 1 al 2, en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos, por su manifestación y por su reino, te encargo solemnemente, predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, amonesta, reprende, exhorta, con mucha paciencia e instrucción. Te mando delante de Dios. Hermanos, eso es
también para nosotros. Estamos delante de Dios. Lo que yo hago en el ministerio es delante de Dios. Lo que tú haces en tu trabajo es delante de Dios. Como tú hablas con tu esposa o con tu marido o con tus hijos, como crías a tus hijos, es delante de Dios. Todos estamos delante de Dios. Y es en su presencia lo que lo hacemos. Si estamos tentados a pecar, pensamos que estamos realmente delante de Dios. Como Pablo exhorta a Timoteo, delante de Dios y delante de Cristo, así estamos delante de Dios. Y sí nos van a criticar, tendremos oposición, pero no se preocupen. Dice Pablo, no te preocupes, Timoteo, porque Cristo regresará y seremos manifestados con Él en gloria. Cuando Pablo llegó al final de su vida y su ministerio, dijo en 2 Timoteo 4:7, he peleado la buena batalla. Sí, era una batalla, fue una guerra, dice Pablo. Peleamos contra el mundo, peleamos contra la carne, peleamos contra el diablo, peleamos contra el pecado, contra la herejía. Y entonces es una batalla severa e interminable. Pero tristemente algunas personas ni siquiera saben que estamos en una batalla y viven la vida como si fuera un picnic, como si fuera un día de campo. Hermanos, esta es una batalla. Esperamos una batalla. Todos los que vivan piadosamente en Cristo Jesús, dice 2 Timoteo, pueden buscarlo si quieren. Todos los que vivan piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. No hay manera de darle vuelta. Somos hechos para la guerra, somos hechos para la batalla. Y es una batalla esta vida. ¿Y qué es lo que nos anima a pelear esa batalla noble y excelente de la fe? Hermanos, Jesucristo volverá y ahí es donde cada uno recibirá lo que haya hecho en el cuerpo. Cristo volverá y ahí es donde tenemos que enfocarnos. Cristo volverá. Y Pablo termina con una hermosa doxología, versículo 15 al 16. La cual manifestará a su debido tiempo el bienaventurado y único soberano, el Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad y habita en luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver. A Él sea la honra y el dominio eterno. Amén. Esa doxología básicamente enfoca la soberanía de Dios. No solo lo que tiene que ver con la segunda venida de Cristo, sino también todo lo que tiene que ver con nuestra vida. Pablo le dice a Timoteo, guarda este mandamiento, predica la palabra de Dios. Y te doy un ejemplo, Cristo mismo. Él sufrió, Él murió por el testimonio. Timoteo, te mando delante de Dios y delante de Cristo a ser fiel a la verdad y aférrate a ella y guarda este mandamiento. ¿Quién te va a hacer vivir si te cuesta la vida? ¿Quién fue fiel y le costó la vida? Y Dios lo hizo vivir, Cristo. Jesús habló la verdad acerca de quién era y por qué Él había venido y le costó su vida. Dios lo resucitó, hermanos. También te hará resucitar si te cuesta la vida. Dios es soberano, es Dios quien da vida. Sé fiel, dice Pablo. Sé fiel, Timoteo. Y terminando, Timoteo era un hombre de Dios. A él se le había encargado la tarea de guiar a la iglesia del Señor, la que Cristo compró con su propia sangre. Y lo que Pablo hace en estos versículos es instruir a Timoteo acerca de cómo debía ser su vida como modelo de la iglesia, un modelo digno de ser imitado. ¿Qué debía hacer Timoteo? Debía huir constantemente del mal y perseguir constantemente todas esas características que son una vida
piadosa, que agradan al Señor. Pero debía saber ya de antemano que se iba a encontrar con mucha oposición, las cuales había de confrontar enfocándose en las cosas de arriba, lo que tienen eterno valor. En Cristo, sabiendo que todas las cosas están en las manos de un Dios soberano, que Cristo regresará. Hermanos, la soberanía de Dios es una doctrina muy, pero muy alentadora. Al comprender la soberanía de Dios, hace que la ansiedad por la vida presente, por ser burlado, por ser criticado, que esa ansiedad desaparezca, porque uno puede confiar completamente en que Dios está en control de tal situación. A Dios no se le ha escapado nada. También le da al hombre de Dios valor y responsabilidad para afrontar los peligros y dificultades. De hecho, la soberanía de Dios motiva al hombre de Dios, y podemos decir, a cada pastor debe animar que el éxito de su ministerio y su trabajo no depende de su sabiduría y de su elocuencia. El hombre de Dios está libre de esa carga de imaginar que el destino eterno de las personas depende de cuánto él es persuasivo. No depende en lo persuasivo que sea su prédica. Hermanos, entender eso nos alienta porque entendemos que nadie viene a la fe de Cristo sin la obra soberana de Dios y sin su gracia salvadora nadie viene a Cristo. Y eso a cada uno de nosotros debe entender, que no depende de nuestra sabiduría al predicar el mensaje del Evangelio. Donde estemos, en el trabajo, en casa, no depende de tu elocuencia, de tu sabiduría, sino de la obra del Señor. Obviamente, debemos predicar el mensaje de Cristo con mucho cuidado y con el mayor esfuerzo y con las palabras más sencillas posibles. Pero al final no depende de ti y no depende de mí, sino de la gracia y la obra de Dios. Hermanos, oremos. Señor, gracias por la obra en la cruz. Señor, gracias por darnos vida espiritual, darnos vida eterna en Cristo Jesús. Gracias por salvarnos. Señor, ahora en ese momento reconocemos que somos débiles. Ayúdanos a través del Espíritu Santo a pelear esa buena batalla de la fe, a perseguir todas esas buenas características de la piedad y huir constantemente de todo el mal. Danos coraje, Señor, al confrontar herejías, y perseguir todo lo que es justicia, amabilidad, piedad, lo que te agrada, Señor. Solo podemos, con tu ayuda. En nombre de Jesús pedimos eso. Amén.